El lenguaje matemático nos sirve para poder decir un montón de cosas del mundo real. Es un lenguaje que, si bien utilizamos en el papel o para hacer o decir determinadas cosas de una forma simbólica, la matemática nos viene a traer algunas formas de decir algunos vínculos especiales que ocurren con los números. Nosotros vimos en los videos anteriores que cuando yo quiero decir el doble de un número, hay una expresión matemática o simbólica que me ayuda a expresar eso de una manera muy acotada y que en cualquier lugar en el mundo, si yo escribo 2 por n, van a entender que yo estoy hablando de un número par, ¿sí? O el doble de cualquier número, que es lo mismo. También dijimos que si yo quiero decir en un problema tenía una cantidad de caramelos, me compré 4 y al final tengo 60, hay una forma simbólica, una ecuación de poder representar ese problema de forma matemática. Pero hay algunos problemas, como los que hablamos la clase, el video anterior, que si no me acuerdo mal fue sobre este tema o no me acuerdo, en el que este tema, este lenguaje como que nos queda corto. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para decir de forma simbólica que tengo un chocolate que está partido en 4 partes y me comí 2 de esas partes? El ejemplo del chocolate es tan típico que ya incluso los puede llegar a pensar en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Si yo quiero graficar, ver el problema que les acabo de plantear, lo podemos ver de esta manera, donde tenemos un entero, que puede ser un chocolate, no sé, una torta, una pizza, lo que sea, pero vamos con un chocolate. Este chocolate representa mi entero, que está partido en 4 partes iguales, que si bien en el dibujo no son iguales, para nosotros van a ser iguales. Y lo que está marcado es la parte que me comí, que regalé, que partí, lo que sea, ¿sí? Pero la cuestión es que hay 2 de estas 4 partes que están pintadas. ¿Cómo sería una expresión simbólica para poder decir lo que está pasando acá? Muy fácil. Hay una parte de la matemática que se llaman números racionales, que se representan con este símbolo. Los números racionales que vamos a ver a partir de ahora son esos números que a mí me sirven para representar cantidades menores a un entero. Por ejemplo, lo que está pasando acá. Yo no tengo el entero entero. Yo tengo una parte de ese chocolate entero. ¿Sí? Yo con los números naturales, yo puedo decir un chocolate, 2 chocolates, 3 chocolates, 1000 millones de chocolates. Pero no puedo decir un chocolate partido en 4 y me comí 2. Por eso, los números racionales me vienen a traer una respuesta a este problema. Y lo que me dicen es que hay una forma particular de poder representar esto. ¿Cuál es esta forma? Y la forma es decir que yo tengo una fracción del chocolate, que de alguna manera el chocolate está siendo o está fraccionado. Pongo una linita y digo, bueno, ¿en cuántas partes iguales está partido este chocolate? Y está partido en 4 partes iguales. ¿Y cuánto de ese chocolate marqué, me comí, regalé, lo que sea? Y de las 4 partes me comí 2. Por lo tanto, de las 4 partes me comí 2. Fíjense que si yo quiero decir cuánto chocolate comí, ya no hace falta usar un montón de palabras o dibujar y hacer el gráfico, porque me lleva mucho trabajo y hasta incluso puede resultar confuso, porque alguien muy estricto me puede decir, pero estas partes no son iguales. En cambio, si yo uso una fracción, nadie tiene dudas de que lo que estoy diciendo acá es una fracción, ¿sí? Es cuánto chocolate me comí. ¿De qué está hecho una fracción o cuáles son sus partes? Muy fácil, como lo construimos recién. Nosotros tenemos por un lado el número de abajo, que es el denominador. El denominador lo que me dice es en cuántas partes está partido el entero. En cuántas partes iguales está partido un entero. Que en este caso es 4. Si fueran más partes, pongo la cantidad de partes en el
denominador. Y la parte de arriba es el numerador, que me dice cuántas de esas partes iguales yo consideré. Es decir, me comí, tiré, perdí, regalé, lo que sea. ¿Cuántas de esas partes yo tengo en cuenta o le estoy dando importancia? Estas son las dos partes elementales de una fracción. Todo esto me sirve para poder decir números que son menores a un entero. Y con estas fracciones pasan un montón de cosas. Por ejemplo, yo acá tengo 2 cuartos, ¿no? 2 cuartos es, si yo tengo 4 partes de un chocolate, me comí 2. Es decir, que de alguna manera yo estoy diciendo que me comí la mitad del chocolate. Por lo tanto, decir 2 cuartos o decir 1/2 es casi lo mismo. Cuando en matemática algo es casi lo mismo, es decir, más o menos lo mismo, lo que decimos es que son expresiones equivalentes. Y esta palabra es importantísima, porque no son expresiones iguales. Iguales serían si fueran, no sé, 2 cuartos y 2 cuartos, ahí sí son iguales. Pero estas expresiones son equivalentes porque están diciendo lo mismo de una forma distinta. ¿Y cómo me doy cuenta que es una forma distinta? Que es lo mismo o parecido de una forma distinta. Porque si se fijan, hay una relación entre los dos números. El 2 es la mitad del 4 y el 1 es la mitad del 2. Hay un vínculo, ¿sí? En fracciones, a mí lo que me importa es lo que está pasando con el entero. A mí no me importa mucho en cuántas partes está dividido el entero, sino lo que me importa es cuánta parte yo consideré. Yo acá puedo no tener líneas, pero a mí me sigue importando que si yo lo miro, me comí la mitad del chocolate, ¿sí? Que es decir, 1/2. También puedo decir que me comí 2 cuartos. También puede decir que me comí 4/8. En todas esas expresiones equivalentes yo estoy diciendo que me comí medio chocolate. Es como el ejemplo que poníamos hoy durante la clase. Si yo a uno de ustedes les regalo un chocolate y ustedes agarran ese chocolate y lo parten en 50 pedacitos y se comen esos 50 pedacitos. A mí si me dicen, no, sí, yo tenía 50 pedacitos de chocolate y me comí 50. O que me digan, me comí el chocolate entero, es equivalente. Me están diciendo lo mismo. Me están diciendo que se comieron todo el chocolate, ¿sí? Con esto es lo mismo. Un ejemplo más o menos un poquito burdo, apurado, de lo que está pasando acá con las expresiones equivalentes. Ahora, todas estas expresiones equivalentes tienen un porqué y una razón de ser. Yo necesito saber todo el tiempo cuánto es el chocolate que yo considere. Pero también es importante decir en cuántas partes está partido el entero. Por ejemplo, en este caso, es verdad que me comí medio chocolate. Es verdad que si este chocolate lo parto en 4, me comí 2. Pero en este caso, el chocolate está partido en 8 partes. Y de los cuales me comí 4. En cualquiera de las 3 expresiones, estoy diciendo lo mismo. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero agarrar un número y hacer que no cambie? Que no varíe en ningún momento. Lo que hago es multiplicarlo por 1. Si yo agarro el 3 y lo multiplico por 1, no va a cambiar, va a seguir siendo 3. Si yo agarro el 6 y lo multiplico por 1, el resultado es 6, no cambió. Si yo agarro una fracción, como por ejemplo un cuarto, y lo multiplico por 1, esta fracción no va a cambiar, va a seguir siendo un cuarto. Pero ¿qué pasa? Con los números racionales, yo esto puedo hacer un poquito de magia. Porque en las fracciones, al 1, al entero, como vimos recién, yo lo puedo escribir de un montón de maneras, de un montón de formas equivalentes. Por lo tanto, yo puedo decir que este 1, yo lo puedo escribir como 2/2.
lo puedo escribir como 3 tercios o como 4 cuartos. Si yo tengo un chocolate partido al medio, me comí 2 partes, me comí el chocolate entero. Si tengo un chocolate partido en 3 partes y me comí las 3 partes, me comí el chocolate entero. Si yo tengo un chocolate partido en 4 partes y me comí las 4 partes, me comí el chocolate entero. ¿Lo ven? Todas estas expresiones que escribí acá abajo son todas equivalentes a un entero. Son todas 1. Por lo tanto, si yo no quiero que esta fracción cambie, lo que hago es multiplicarlo por un entero. Pero ojo, yo al entero lo puedo escribir como una fracción equivalente. Lo puedo escribir, por ejemplo, como 4 cuartos. Y fíjense, usé una fracción equivalente a 1 para escribir 1. Por ahí resulta confuso esto, porque ustedes me pueden decir, pero el 1 no tiene nada que ver con 4 cuartos. Pero sí, el número racional tiene mucho que ver, porque son expresiones equivalentes. Fíjense, 1 y 4 cuartos son iguales, son equivalentes, valen lo mismo. Comerme un chocolate o comerme las 4 partes que conforman un chocolate es equivalente, es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que hago acá es multiplicar un cuarto y no quiero que cambie. Yo lo que quiero hacer es cambiar la cantidad de divisiones. Por ejemplo, hago 4 por 4, me da 16 y 1 por 4 es 4. Si se dan cuenta, como en el gráfico que seguramente van a ver ahora, un cuarto y 4/16 son expresiones equivalentes. Si yo lo grafico, es lo mismo, es la misma cantidad. ¿Por qué no cambió la cantidad? Porque yo lo que hice fue multiplicar un cuarto por 1, por un entero. Que el entero lo escribo no como 1, sino como 4 cuartos. ¿Lo podría haber escrito de otra manera? Sí, lo puedo escribir como 3 tercios, como 50 cincuentaavos, como 12 doceavos. Lo puedo escribir de un millón de maneras. Estas expresiones equivalentes es, para mi juicio, una parte fundamental de los números racionales. Creo que no hay otra parte más importante que esta en las fracciones. Es esto, ¿sí? Entender a las fracciones equivalentes. Una vez que yo entiendo esto, que yo puedo hacer fracciones equivalentes a partir de multiplicar fracciones por 1 y a ese 1 reescribirlo como otra fracción, yo lo que puedo hacer es operar. ¿Qué operación puedo hacer con las expresiones equivalentes? Y puedo hacer las operaciones más elementales o más básicas, que son la suma y la resta. Que esto seguramente se ve en cuarto, quinto y sexto grado, pero en séptimo lo vamos a ver así medio rápido. Nosotros imagínense que tenemos un cuarto más un quinto. Un cuarto más un quinto. ¿Sí? Si yo quiero sumar estas dos fracciones, van a ver que los enteros o que las partecitas no son iguales. Imagínense que estos dos enteros son iguales. Yo tengo a este entero partido en 4 partes y me comí una. Y en este caso tengo el entero partido en 5 partes y me comí una. ¿Sí? Ahora seguramente en el gráfico que les voy a poner con edición lo van a ver mejor esto. Pero las partecitas, estas dos partecitas no tienen el mismo tamaño. Y a mí la suma me exige que lo que yo esté sumando, lo que yo esté relacionando, tiene que ser igual. Por ejemplo, el ejemplo que ponemos siempre. Yo puedo sumar sillas con sillas, bancos con bancos, ventiladores con ventiladores. Pero yo no puedo sumar sillas con proyectores, marcadores con celulares. No puedo porque no son cosas iguales. Entonces, estas dos cosas, si yo las quiero sumar, no puedo porque tienen tamaños distintos. ¿Sí? Y el resultado no sé cuál va a ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar una expresión que a mí me sirva para que todas las partecitas de este entero y de este entero tengan el mismo tamaño. ¿Y cómo hago eso? Bueno, busco
una cantidad de divisiones que yo puedo hacer en un entero partido en 4 y en un entero partido en 5. ¿Cuál es la cantidad de divisiones que están en la tabla del 4 y en la tabla del 5 al mismo tiempo? Y es lo que vimos con los múltiplos comunes. Yo lo que necesito encontrar acá es un número que esté en la tabla del 4 y un número que esté en la tabla del 4 y del 5 al mismo tiempo. ¿Me siguen? Espero que no se esté confundiendo. Recuerden que esta es una masterclass, ¿sí? Es mucha información. Si en el medio quieren cortar, relajarse, tomarse un yogur, háganlo, ¿sí? Porque yo sé que esta clase va a ser muy intensa. Recuerden que esto nosotros lo vimos en 2 días y lo estamos viendo ahora en un video. Así que si quieren ir a pausar el video, ir a tomar algo, ir al baño, tomar aire, refrescarse, háganlo y después sigan. Pero bueno, seguimos. Yo busco qué número está en la tabla del 4 y en la tabla del 5 al mismo tiempo. Bueno, el número que está en la tabla del 4 y del 5 al mismo tiempo es el 20. ¿Sí? El 20 es el divisor común. Es decir, que si yo a los dos enteros los divido en 20 pedacitos, va a coincidir perfecto con lo que yo tengo marcado, con más divisiones. Pero lo voy a poder hacer en los dos casos. ¿Sí? Y ahora, una vez que los dos enteros están partidos en 20 pedacitos y que cada pedacito mide lo mismo, ahora sí lo puedo sumar. ¿Sí? Me fijo. Tengo el denominador 20, ¿sí? En los dos. Y digo, pará. Acá el denominador es 4 y me comí un cuarto. ¿Sí? Cuando yo lo parta en 20 pedacitos, no va a ser un cuarto ya. No va a ser 1, van a ser mucho más. ¿Cuántos más? Y me fijo, ¿cuánto multipliqué al 4 para llegar al 20? Y lo multipliqué por 5. Por lo tanto, me estoy enredando con los cables, yo a un cuarto lo multiplico por 5 quintos. ¿Se acuerdan que dijimos que yo a las fracciones, para encontrar fracciones equivalentes, las tengo que multiplicar por 1 y ese 1 lo puedo reescribir? Bueno, si yo al 4 para llegar al 20 lo tengo que multiplicar por 5, lo que hago es 5 por 4, 20. Si al denominador lo multipliqué por 5, al numerador también lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque esto significa 1. Es igual a 1. ¿Sí? Yo necesito una fracción equivalente. Yo no quiero que cambie mi fracción. Y me queda 5 por 1, 5. Y hago lo mismo con el 1 quinto. ¿Cuánto multiplicar el 5 para llegar al 20? Y al 5 lo multipliqué por 4. Y si multiplico al denominador por 4, al numerador también lo tengo que multiplicar por 4. 4 por 1, o 1 por 4, me da 4. Ahora que todas las partecitas son iguales, ¿sí? Que los dos enteros están partidos en 20 partes y tengo de este lado, ya no es un cuarto, ahora son 5 veinteavos. Y de este lado ya no es más un quinto, ahora son 4 veinteavos. Lo puedo sumar porque las partes son iguales. Están partidos en 20 partes y si lo sumo, tengo 9 veinteavos. Y ahora sé con precisión cuánto es. Bien, espero que se haya entendido. Sé que fue mucho. Consideren que la suma y la resta, un detalle, la resta es igual, se maneja de la misma manera. Busco denominador común, ¿sí? Que esos serían los pasos si los quieren enumerar. El primer paso es buscar denominador común, es decir, buscar expresiones equivalentes, ¿sí? Porque esto es equivalente a un cuarto, ¿sí? Es equivalente. 5 veinteavos es equivalente a un cuarto y un quinto es equivalente a 4 veinteavos, ¿sí? Busco expresiones equivalentes que tengan el mismo denominador y una vez que tienen el mismo denominador, lo sumo. Dejo el mismo denominador, hago 5 más 4, 9, listo. En pim pam pum, terminé todo el ejercicio, toda la suma. Y la resta es lo mismo, con la única diferencia que si acá en vez de haber un más hay un menos, hago 5 menos 4 me da 1. Y listo.
y se terminó. ¿Sí? Bien, les estaba diciendo, consideren que la suma y la resta suelen ser las operaciones elementales de la matemática, donde en los primeros grados de primaria, en primero o segundo grado, nos enseñan a sumar, a restar, como mucho a multiplicar algunas veces, ¿sí? Pero en los números racionales no es tan elemental, ¿sí? Hay que buscar fracciones equivalentes, hay que hacer un montón de movimientos, multiplicarlo por 1, pero ese 1 reescribirlo como 5 quintos, como 4 cuartos, un lío, ¿sí? Por eso, tómenselo con calma, vean este video varias veces, no sé cuánto está durando, pero siento que estoy hablando hace 45 minutos, así que no sé cuánto va a quedar el final de este video. Pero bueno, espero que se haya entendido, que se haya visto bien, porque en un momento tuve un problema con la cámara, no sé si lo habrán notado. Y bueno, cualquier duda o consulta me escriben en los comentarios o por donde sea y yo lo voy a responder lo antes posible. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos.